Muy buenas tardes a todos, amigos y amigas. Realmente este es uno de los paneles que quizás ha estado siendo esperado por muchos de ustedes, precisamente por la temática que va a estar abordándose en él y que tiene que ver con la reforma del sector justicia. No hay duda de que a partir de la Constitución del año 2010, en donde la República Dominicana se dotó de una constitución que en cierta forma elevó al país hacia uno de los rangos más importantes dentro de los países que tienen y cuentan con una carta constitucional que responda de verdad y dé la fisonomía de un pueblo que se encamina hacia lo que es el progreso en todos los sentidos y principalmente en el fortalecimiento de lo que son sus instituciones. Nosotros, a partir de la reforma de la Constitución del año 2010, tuvimos algunas aprensiones, en cierta forma, primero con muchas de las figuras que surgían a partir de esta reforma y además por los retos que implicaba muchas de las figuras que estaban siendo necesarias para implementar a partir de ella. Ahí tenemos el Tribunal Constitucional, el Tribunal Superior Electoral, también tenemos la cláusula del Estado Social y de Derecho, que contiene un compromiso bastante importante desde el punto de vista del Estado, de lo que son las políticas públicas, y todo esto pues motiva espacios de reflexión que nosotros en el I-Global y en la Fundación hemos tratado de abrir para darle la oportunidad a los estudiantes, al público que nos visita y también a especialistas como son los que hoy han querido acompañarnos para dar precisamente un aporte a esta discusión, como son el doctor Silvio Tulio Castaños, Hermógenes Acosta y Flavio Darío Espinal, quienes cada uno en sus respectivas especialidades y competencias pues han abordado algunos de estos temas. Y yo creo que, como dije en un correo por ahí que le mandé a alguien, es un plato fuerte que debemos aprovechar y sacarle provecho precisamente porque quizás no son muy frecuentes las oportunidades donde nosotros nos vamos a encontrar con ellos tres juntos, compartiendo en un mismo escenario. Y eso es un privilegio que nosotros tenemos hoy en la tarde y por tanto les agradecemos a ellos que hayan aceptado esta invitación de compartir con nosotros este momento. El primer turno lo vamos a tener con el magistrado Hermógenes Acosta de los Santos. Él, de antemano, tenemos que excusarlo en cierta forma porque él, para estar aquí, tuvo que pedir un waiver, un permiso, porque está justamente el pleno del tribunal reunido y él quería participar de este evento, así que va a tener que retirarse prácticamente minutos después de su ponencia. Y él va a abordar el tema de lo que es el Tribunal Constitucional y los cambios, los avances y los desafíos que pudieran haber a partir de esta reforma de la Constitución del año 2010. El magistrado Acosta de los Santos es abogado, obviamente, y graduado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, tiene maestrías de la Universidad Católica Madre y Maestra, también en Derecho Privado Francés en la Universidad de Francia, hizo también especialidad en Derecho Constitucional y Justicia Constitucional Hispanoamericana en la Universidad de Castilla-La Mancha y en la Universidad Estatal de Costa Rica. Y también es egresado del I-Global con la maestría de Derecho de la Administración del Estado, o sea que está en su alma mater, como pudiéramos decir. Es profesor de Derecho Constitucional en la Escuela Nacional de la Judicatura, ha impartido muchos cursos, ha participado en conferencias nacionales e internacionales, ha estado en la práctica judicial como juez de la segunda sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de Santo Domingo y coordinador de la Maestría de Procedimiento Civil de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. También es miembro de la comisión redactora del proyecto de Código de Procedimiento Civil que está justamente en el Congreso y fundador y presidente del Instituto Dominicano de Derecho Procesal Constitucional. Tiene también varias publicaciones en el ámbito de la justicia y del tema constitucional. Así que con él vamos a tener, yo estoy seguro, un momento interesante para abordar lo que son los avances y los desafíos en materia
de constitucionalidad a partir de esta reforma de la Constitución del año 2010. Así que con ustedes el magistrado Hermógenes Acosta. Buenas tardes. Quisiera agradecer a los organizadores de este evento la oportunidad que me brindan de compartir algunas ideas con ustedes en todo lo que tiene que ver con la reforma constitucional y específicamente con el aspecto vinculado a la justicia constitucional. Aunque el título del tema está referido a la reforma, a la última reforma constitucional, dado el hecho de que me voy a detener en lo que tiene que ver con la justicia constitucional, me parece oportuno referirme a dos reformas constitucionales anteriores que tocaron de alguna manera lo que tiene que ver con la justicia constitucional. Desde la fundación de la República, desde la primera Constitución del 6 de noviembre de 1844, la República Dominicana cuenta con un sistema de justicia constitucional. Obviamente, un sistema con las debilidades y las limitaciones de la época, pero sí podemos afirmar que ya desde la primera Constitución, repito, de 1844, el país contaba con un sistema de justicia constitucional, limitado, repito. Y ciertamente en el artículo 125 de esa Constitución se le prohibía a los jueces aplicar normas que fueran contrarias a la Constitución. Al mismo tiempo se le prohibía aplicar decretos, reglamentos que fueran contrarios a la ley. A partir de ese texto entonces quedaba configurado el modelo de control de constitucionalidad conocido como control difuso, en el sentido de que la Constitución facultaba a todos los jueces del sistema para que inaplicaran las normas cuando fueran contrarios a la Constitución. Este modelo original fue modificado en el año 1924. En el año 1924 pasamos de un control difuso a un control concentrado, ya que en el artículo 61.5 se facultaba a la Suprema Corte de Justicia para conocer de las controversias en materia constitucional. Se diseñó un sistema de control concentrado distinto al que tenemos en el día de hoy, porque no se acudía directamente ante la Suprema Corte de Justicia, sino que para poder cuestionar la constitucionalidad o para poder apoderar a la Suprema Corte de Justicia de una acción en inconstitucionalidad, necesariamente debe haber un litigio, una controversia, y la cuestión constitucional entonces tenía que plantearse en ocasión de ese proceso. Había una excepción en la cual no era necesaria la existencia de una controversia y eran aquellos casos donde la acción en inconstitucionalidad se fundamentaba en la violación de un derecho fundamental. Era un sistema un poco parecido a lo que está vigente en varios países europeos en la actualidad. En el caso, por ejemplo, español, existe la conocida cuestión de constitucionalidad. Se suscita en ocasión de un litigio y a partir de ello, si el juez considera que realmente hay mérito para apoderar al Tribunal Constitucional, pues lo hace. De manera que, repito, se trataba de un sistema, de un control de constitucionalidad parecido al europeo, no parecido al que tenemos en el día de hoy. Ese sistema fue modificado, duró muy poco tiempo, duró apenas 4 años, porque en el año 1927 se reformó, se modificó.
Y según nos indica, y me parece que tiene razón, uno de nuestros clásicos, pudiéramos decir, o de los primeros autores que trabajaron el derecho constitucional en nuestro país, Manuel Amiama, ese modelo fue tan efímero porque realmente no era compatible con el desarrollo social y político del momento. Específicamente, no se concebía para la época que la Suprema Corte de Justicia pudiera anular una norma que había sido aprobada por el Congreso. Esas son dificultades que han sido superadas en gran medida en la actualidad, pero no están superadas en su totalidad. Se acepta esa posibilidad de que un tribunal constitucional o una Suprema Corte de Justicia pueda anular una norma que ha dictado el poder donde reside el mayor nivel de legitimidad democrática. Eso no se ha aceptado pacíficamente. Obviamente, en todos los países democráticos existe esa posibilidad, pero siempre se ha aceptado, no de buenas ganas, pudiéramos decir. Pues bien, para la época en que estuvo vigente ese sistema, se dictó una sentencia que, según Manuel Amiama, fue la que realmente provocó, entre otras cosas, que se produjera esa modificación. Ocurre que para la época había una ley que prohibía que durante los domingos pudieran estar funcionando establecimientos comerciales, porque se consideraba que el domingo era un día para ir a la iglesia, etc. Y entonces un comerciante de la época abrió su comercio y fue detenido ante un destacamento policial. Y entonces, a partir de ese hecho, el abogado de este señor interpuso una acción en inconstitucionalidad. No había controversia previa porque no había un tribunal apoderado del asunto, sino que simplemente la persona estaba detenida en un destacamento policial. Pero la Suprema Corte de Justicia de la época, estamos hablando de 1926, entendió que era admisible la acción porque el fundamento de esa acción era precisamente la violación a un derecho fundamental, que era el derecho al trabajo. Esa acción fue acogida, y la comento brevemente, porque las motivaciones que se establecen en esa sentencia de 1926 plantea temas que tienen vigencia en la actualidad. Es decir, ahí se desarrollaron teorías que todavía que en la actualidad se discuten. ¿Qué entendió la Suprema Corte de Justicia de 1926? Entendió que realmente era una ley inconstitucional. Era inconstitucional porque violaba el derecho al trabajo. Pero la parte que me parece más enjundiosa es que se estableció en esa sentencia que la ley no podía ocuparse de regular cuestiones de tipo religioso. Y la esencia de la prohibición que se consagraba en esa ley era precisamente de carácter religioso. Es decir, se prohíbe el trabajo de los domingos para que la gente pueda ir a la iglesia. Entonces dice la Suprema Corte de Justicia de una manera clarísima, y yo diría que con mucho criterio, que esas cuestiones religiosas no pueden ser objeto de la ley. La persona que quiere ir a la iglesia va a la iglesia. El que no quiere ir no va, pero no se puede establecer mediante una ley una prohibición con la finalidad de garantizar que las personas vayan a la iglesia. Esa es una tesis que en la actualidad es válida y tiene importancia en la actualidad. Y hablábamos precisamente, repito, del año 1926.
Pues bien, esa reforma entonces, esa segunda reforma, vuelve o restablece el sistema del control difuso. El control difuso se aceptaba más para la época porque se consideraba que no era tan traumático declarar inaplicable una norma porque la inaplicabilidad de la norma era solo en relación al caso resuelto. Tenía un efecto relativo, en consecuencia la ley mantenía su vigencia para todo lo demás. Y entonces ahí se consideraba que el choque entre el Poder Judicial y el Congreso no era tan fuerte como cuando se declaraba inconstitucional con carácter erga omnes. Volvimos entonces al control difuso y ese control difuso se mantuvo hasta el año 1994. En 1994 hubo una reforma constitucional a la cual me voy a referir brevemente y esa reforma tocó directamente lo relativo a la justicia constitucional. Fíjense todos los años que pasaron, 1927 a 1994, donde el control concentrado estuvo ausente de nuestro ordenamiento. Flavio Darío Espinal dice en su libro, El constitucionalismo dominicano y los procesos políticos, que en el 1966 hubo un intento de retornar o de que la Suprema Corte de Justicia recuperara esa competencia, de que se le diera a la Suprema Corte de Justicia la competencia de conocer del control de constitucionalidad y que, dice Flavio en su libro, que esta propuesta la hizo el partido de oposición mayoritario de la época, pero que no fue acogida. De manera tal que el control concentrado de constitucionalidad estuvo ausente en nuestro sistema desde 1927 a 1994. En 1994, la reforma constitucional, entonces, mantiene el control difuso, pero al mismo tiempo introduce el control concentrado de constitucionalidad y obviamente dándole las competencias a la Suprema Corte de Justicia. Conforme a esa constitución, la constitución de 1994, el artículo 67.1, estaban legitimados para accionar en inconstitucionalidad el presidente de la República, los presidentes de las salas del Congreso y cualquier parte interesada. De esta parte quiero comentar también muy brevemente de que la cuestión o el término cualquier parte interesada, esto dio lugar a muchos debates y dio lugar también a decisiones de la Suprema Corte de Justicia en distintos sentidos. En un momento fue muy conservadora, en un segundo momento ya fue más abierta y finalmente terminó en una posición mediana o intermedia. ¿Cuál era el problema de esta noción de cualquier parte interesada? Bueno, aquí lo que se planteaba era el choque que realmente se generaba a partir del momento de que cualquier ciudadano pudiera accionar en inconstitucionalidad. En el año 2010, ya se produce una reforma a nivel de la justicia constitucional más profunda. Desde mi punto de vista, se crea a partir de 2010 un sistema de justicia constitucional prácticamente nuevo. No me atrevo a decir que es en su totalidad nuevo porque muchas de las cosas del sistema anterior se mantienen, pero hay unas modificaciones y hay unos cambios que realmente fueron muy significativos, comenzando por la instauración del Tribunal Constitucional. Ya ese es un cambio que realmente es un cambio profundo. A partir de 2010 entonces la Suprema Corte de Justicia
pierde la competencia en materia de control de constitucionalidad. Y esas competencias pasan al Tribunal Constitucional. Esto es un avance innegable, pero creo que hay dificultades. Creo que hay cuestiones que tienen que ver con el Tribunal Constitucional que en algún momento debemos sentarnos a discutirla y a reflexionarla. Me refiero a dos aspectos puntuales. El número de miembros del Tribunal Constitucional es un número muy alto. 13 jueces en un país que tiene 10 millones de habitantes. Italia tiene 13 jueces, pero Italia es otra cosa en términos de país. España apenas tiene 12. Colombia, que es un país mucho más grande que nosotros, tiene 7 jueces. Entonces, es un número que no se corresponde con el tamaño de nuestro país y en consecuencia, pudiéramos decir, con las demandas en términos de control de constitucionalidad o en términos de protección de los derechos fundamentales. Esto genera un gran problema y se lo dice a alguien que ya lleva casi un año viviendo esos problemas. O sea, es muy difícil la discusión sobre casos judiciales entre 13 personas y llegar a acuerdo es prácticamente una meta imposible. O sea, es muy dificultoso. Tenemos entonces además la desventaja de que el Tribunal Constitucional no está dividido en salas. Pues resulta que la mayoría de los tribunales constitucionales están divididos en salas para conocer materias donde el elemento urgencia es determinante. Y me refiero específicamente cuando se está abordando los temas que tienen que ver con la protección de derechos fundamentales a través de la vía del amparo. El otro problema está con el quórum. Se establece un quórum que es un quórum, diríamos, muy agravado. Para tomar una decisión se necesitan 9 de 13 jueces. Una cuestión que yo no veo tan traumática cuando se trate de conocer acciones en inconstitucionalidad, pero cuando se trate de decidir cuestiones de amparo, el asunto es, yo no diría que grave, el asunto es gravísimo. Con una agravante, y la agravante está en que ni la ley ni la Constitución prevé nada respecto de lo que ocurriría cuando no aparecen esos 9 votos. Me explico. Si se está conociendo de un recurso de amparo y 8 jueces dicen que se acoge el recurso y 5 dicen que no se acoge el recurso, no hay votación. Pero la ley no dice qué ocurre en esos casos, si se considera rechazado o si no se considera rechazado. Que hay legislaciones donde esta situación está resuelta. Entonces, a mí me parece que la instauración del Tribunal Constitucional es muy positivo, pero advierto, y lo estamos viviendo, que tiene esas dificultades. En el ámbito de la legitimación para accionar en inconstitucionalidad, el nuevo sistema de justicia constitucional tiene elementos novedosos, muy positivos, diría yo. Por ejemplo, y en esto hemos seguido la tendencia que uno puede ver en el derecho comparado, ya los presidentes de las salas del Congreso no tienen legitimación para accionar, y eso está muy bueno que no la tengan, porque la legitimación para accionar en inconstitucionalidad debe concederse a alguien que tenga representación, pero el presidente de la Cámara de Diputados, el presidente de la Cámara de Senado, podrá representar a los diputados, a los senadores, en términos protocolares o en términos administrativos, pero ya en lo que tiene que ver con lo que serían los puntos de vista sobre la
la regularidad o irregularidad de una sentencia, de una ley, tiene sencillamente un voto como lo tienen los demás. Entonces, ahora la legitimación la tienen grupos minoritarios de parlamentarios o de legisladores. Una legitimación que Hans Kelsen vio como positiva desde los primeros inicios de sus luchas para la instauración de los tribunales constitucionales. En su libro sobre las garantías jurisdiccionales para la protección de la Constitución, establece claramente la conveniencia de que grupos minoritarios del Parlamento puedan accionar en inconstitucionalidad, con la finalidad precisamente de evitar de que las mayorías no avasallen a las minorías, no incurran en arbitrariedades, y si lo hicieren, entonces esa minoría tiene abierta la posibilidad de acudir ante el Tribunal Constitucional. Hay, sin embargo, un problema en este mecanismo, y es el hecho de que se exige una tercera parte de los legisladores para poder accionar, una tercera parte. En nuestra realidad política, ningún partido minoritario va a tener una tercera parte en el Congreso. Yo no sé, por el momento no es posible, y yo no sé cuánto tiempo habrá que esperar para que eso sea posible. Entonces, al exigir que sea una tercera parte, este mecanismo, que es bueno y que es positivo, desde mi punto de vista, no va a dar los resultados que ha dado en otros países, donde el requisito no es tan grande como en la República Dominicana. De manera tal que en algún momento también ese es otro de los puntos que hay que ver, entre otros puntos. En lo que tiene que ver con el objeto del control de constitucionalidad, de acuerdo con el artículo 185 de la Constitución, se puede accionar contra todo. Se puede accionar contra la ley, contra el decreto, contra la resolución, contra el reglamento. Y esto ha sido criticado por tratadistas tan importantes como Breuer Carías, porque en realidad metimos todos ahí y lo hicimos como si se tratara de un país donde la única jurisdicción que existe es la jurisdicción constitucional, y nos olvidamos que existe una jurisdicción contencioso-administrativa. Entonces, Alan Breuer Carías, por ejemplo, afirma que no se deslindó adecuadamente las competencias del Tribunal Constitucional y las competencias de la jurisdicción contencioso-administrativa. Pablo Pérez Trens, refiriéndose a las condiciones para que la justicia constitucional pueda funcionar adecuadamente, establece que una de las cosas que hay que tener en cuenta en el diseño de esa justicia constitucional es deslindar esas competencias, porque de lo contrario, el Tribunal Constitucional o el proceso constitucional se convierte en un proceso contencioso administrativo, donde un acto de la administración pública, donde solamente tiene interés un particular, que no tiene un alcance general, va para allá, porque ese 185 de la Constitución, ahí no quedó nada afuera. Entonces yo creo que esta también es una de las dificultades que vamos a tener. Breuer Carías entiende que de alguna manera el Tribunal Constitucional puede ir deslindando esas competencias, porque la definición del objeto de la acción en inconstitucionalidad no puede partir única y exclusivamente
del nombre del acto que se pretenda cuestionar. Porque puede haber un decreto con un alcance general, pero puede haber un decreto que simplemente tenga un alcance particular. Puede haber una resolución que afecte el interés general, pero puede haber una resolución que solo afecte a un particular y en consecuencia es un simple acto administrativo. Entonces ahí uno tiene que plantearse, ¿debería el Tribunal Constitucional encargarse de esas cuestiones que son de pura, cuestión de legalidad? Entonces ahí hay una dificultad por la forma en que fue redactado el artículo 185. Hay un aspecto, y con esto termino porque me imagino que los 20 minutos deben de ir lejos. Bueno, pero termino, se me quedan muchas cosas y eso siempre pasa. Termino con un aspecto que es crucial, un aspecto que es crucial. Y para ello debemos recordar, como decía anteriormente, que a partir de la Constitución de 2010, la Suprema Corte de Justicia perdió la competencia que tenía en materia de control de constitucionalidad. Pero, sin embargo, en el sistema se mantiene vigente el control difuso. Todos los tribunales del país conocen de la cuestión de constitucionalidad por la vía excepcional, por la vía difusa. No anulan la norma, no tienen la posibilidad de anular la norma, pero sí tienen la posibilidad de inaplicarla. Tanto cuando se anula la norma o cuando se inaplica la norma, obviamente hay que interpretar la Constitución. Entonces, en nuestro sistema, que es un sistema mixto, tenemos varios intérpretes de la Constitución, esencialmente el Tribunal Constitucional y los tribunales del orden judicial. Y resulta que un Estado de derecho, la seguridad jurídica y la justicia como tal son los valores esenciales. Entonces, de alguna manera esa situación había que resolverla, porque no puede estar un tribunal del orden judicial interpretando un texto de la Constitución de una forma y el Tribunal Constitucional interpretarlo de otra forma. Entonces, por eso, en el artículo 277 de la Constitución se consagró el recurso de revisión constitucional de sentencias, que tiene tres objetivos o tres finalidades. Primero, sancionar las violaciones a derechos fundamentales en que incurran los órganos del Poder Judicial. Segundo, unificar la interpretación constitucional. Y tercero, garantizar la observación y el cumplimiento del precedente vinculante. Entonces, este es un mecanismo que realmente crea una vía de comunicación entre ambos poderes. Pero es complejo el asunto, porque hasta hace poco la Suprema Corte de Justicia tenía la última palabra, pero ahora resulta que no es así. Y esto obviamente, como bien salió a relucir en todo el proceso de reforma constitucional, va a generar tensiones y va a generar choques. Porque cuando nosotros conozcamos un recurso de revisión de sentencia y lleguemos a la conclusión de que se ha violado un derecho fundamental, no solamente se va a anular la sentencia, sino que la ley dice, se anula la sentencia y el Tribunal Constitucional entonces le dice a la Suprema Corte de Justicia cómo debe interpretar el asunto y cómo debe resolverlo. O sea que la cosa es seria. Y entonces eso obviamente va a exigir de mucha madurez institucional de ambos órganos, para que esas controversias, puedan ser resueltas de la forma más adecuada posible, pero dificultades habrán. Bueno, tengo más comentarios, pero yo creo que he abusado del tiempo que me concedieron. Gracias.
Bien, seguimos con nuestro desarrollo del panel. Ahora nos va a presentar pues el tema sobre lo que es el Tribunal Superior Electoral y la ley de partidos. El doctor Servio Tulio Castaños, quien es el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Y a este señor no le gusta que lo presenten, no le gusta que le lean su currículum, pero ustedes lo conocen. Bueno, señores, muchísimas gracias, muy complacido. La verdad es que el tema que tocó el magistrado Hermógenes Acosta es un tema apasionante. Y ya Flavio Darío Espinal y yo le íbamos a pedir a ustedes ya que cerráramos esto, honestamente hablando, porque la verdad es que, y es verdad que se quedaron muchas cosas, por razones del tiempo. Yo sí quiero comenzar siendo justo con la Constitución del 2010. Para mí, la obra más impactante del presidente Fernández va a ser esta Constitución. Eso probablemente no lo veamos en los próximos 2 o 3 años, pero no me cabe duda que fue su mejor obra, la que él, habiendo aportado en todo lo que fue este proceso, para mí va a ser la obra más impactante de él, y eso lo vamos a ver en unos años. Más impactante inclusive que la del 63, que sostengo la tesis de que fue la Constitución más excluyente, menos democrática y más inconsistente. Eso lo veremos más adelante. Pero yo no quiero provocar en ustedes una discusión que no fue para lo que fuimos convocados. A mí me tocó, en el marco de la Constitución del 2010, yo no sé cómo, viendo aquí a probablemente el funcionario más competente que tiene la Junta Central Electoral, viendo aquí presente a José Ángel Aquino. Hablaba, por ejemplo, de la Junta Central Electoral en el marco de la Constitución del 2010, yo creo que para mí es un atrevimiento. Esa es la realidad, en mi caso. Sin embargo, ustedes saben que tanto la Junta Central Electoral como los partidos políticos, desde la Fundación Institucional y Justicia, para nosotros, fundamentalmente los partidos políticos, son las instituciones más importantes de todo sistema democrático, más aún cuando ha sido a través de ello que hemos venido desarrollando la democracia en los últimos 50 años. Es decir, que lejos de aspirar a que se debiliten, lo que tenemos es que estar permanentemente contribuyendo a que se fortalezcan, y yo creo que eso fue lo que pasó en la Constitución del 2010, en que tanto la Junta Central Electoral como el sistema de partido político sale fortalecido. Pero tranquilo, todo esto es un proceso. Yo no quiero que a mí me pase lo que le pasó a Hermógenes, que es verdad que le quedaron muchas cosas. Yo escribí unas 20 páginas, no la voy a leer toda, ya yo comencé a subrayar todo, pero la verdad es que cuando estaba haciendo esto, José Ángel, encontré tantas cosas interesantes, sobre todo en lo que tiene que ver con las asambleas electorales, los partidos políticos, como en Alemania inclusive 2 partidos políticos fueron declarados inconstitucionales sobre la base de que no cumplieron con los 2 principios por los cuales se fundamenta el sistema de partido allá, que son en lo que se fundamentan aquí también, el que tiene que ver con la democracia interna, lo interno de los partidos políticos y lo que tiene que ver con la transparencia. De todos modos, hasta hace poco tiempo, y eso lo digo yo, la configuración institucional del sistema electoral dominicano, señores, era esquizofrénico, en honor a la verdad. Teníamos 3 presidentes, un presidente de un pleno cuya competencia era la de reglamentar. Teníamos el presidente de una Cámara Administrativa y teníamos el presidente de la Cámara Contenciosa. La verdad era que era una verdadera locura, a mi juicio, convivir ahí. No fueron pocos los conflictos competenciales que se presentaron entre estos subórganos. Era pues necesario que la reforma constitucional separara las funciones administrativas de las jurisdiccionales
Y así ocurrió con la creación entonces de otro nuevo órgano, que es el Tribunal Superior Electoral. Y esto trae como consecuencia de que ya más que de hablar de un poder judicial, tal y como dice el profesor Milton Ray Guevara, vamos a tener que comenzar a hablar del poder jurisdiccional, compuesto por el Tribunal Constitucional, la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Superior Electoral. A partir de la Constitución del 2010, corresponde entonces a la Junta Central Electoral asumir con plenitud la organización y supervisión del torneo electoral y los conflictos surgidos a propósito del mismo deben de ser resueltos por el Tribunal Superior Electoral. Ello significa, además, que la labor que desempeña la Junta Central Electoral está sujeta a control por ante el Tribunal Superior Electoral a petición de quien o quienes resulten afectados por sus actuaciones u omisiones. Se plantea un cuerpo electoral más sólido y, sin lugar a dudas, más equilibrado. Como órgano administrativo contamos con una Junta Central Electoral, colegios electorales y juntas electorales encargadas de organizar, dirigir y supervisar las elecciones. En la parte contenciosa y que es de nuestro mayor interés, vuelvo y reitero, contamos con el Tribunal Superior Electoral como órgano de última o única instancia y con las juntas electorales que cuentan con competencias contenciosas adscritas al Tribunal Superior Electoral y fungen como primera instancia de lo contencioso electoral. Las juntas electorales, que como hemos observado, serán organismos mixtos, dependientes de dos órganos entonces verticales, deberán ahora, más que nunca, actuar con criterios técnicos, autónomos y apartidistas, en coherencia con la Constitución en su artículo 213 y a la Ley Orgánica del Tribunal Superior Electoral, cual le atribuye, entre otros, anulación de las elecciones en uno o varios colegios electorales cuando concurran las causas establecidas en la presente ley. Me refiero a las juntas electorales. Dictar medidas cautelares para garantizar la protección del derecho al sufragio de uno o más ciudadanos. La tramitación al Tribunal Superior Electoral de las acciones de rectificación de carácter judicial que sean sometidas en las juntas electorales, las demás que le sean atribuidas al Tribunal Superior Electoral mediante el reglamento de procedimiento contencioso electoral. En la tercera edición de nuestra Constitución comentada, el doctor Belarminio Ramírez Morillo plantea que las juntas electorales deberán convertirse con el tiempo en un modelo descentralizado y que tenga confiabilidad, funcionabilidad y eficacia. La despartidarización implica que los partidos no sean jueces y partes en los procesos electorales. Los puestos en las juntas electorales deben ser desempeñados por personas que reúnan un perfil y para tales fines se deberá estatuir la carrera electoral. El Tribunal Superior Electoral, última o única instancia de lo contencioso electoral, viene a razón de la máxima: nadie puede ser juez de su propia causa. Y es que, a pesar de que este tribunal no cuenta con mayores atribuciones que las previstas a la antigua Cámara Contenciosa de la Junta Central Electoral, su establecimiento en plena independencia del tren administrativo y su calidad de última instancia da espacio
a una reorientación del sistema electoral dominicano, quedando a la ley orgánica establecimiento del rango de potestades. En este escenario advertimos de otro grave problema que se da en esta jurisdicción, que es el de la calidad de la justicia electoral. Ha de lamentarse que a la jurisdicción electoral no se le dotara de una temporalidad que excediera del periodo de los funcionarios electos. Todo luce indicar que la clase política dominicana se resiste a que sus diferendos sean resueltos por jueces electorales que apliquen el derecho con absoluta imparcialidad y sin consideraciones extrajurídicas como las que históricamente han permeado las decisiones electorales en el país. El Tribunal Superior Electoral tendrá serias dificultades para asumir plenamente su rol institucional si sus integrantes no cuentan con la suficiente estabilidad en el cargo que le permita tomar decisiones sin el temor o la pronta revancha de los agentes políticos. Solo queda aspirar que el Tribunal Superior Electoral pueda y sepa sobreponerse a las presiones de la política para ejercer su jurisdicción con apego irrestricto a la Constitución y el ordenamiento jurídico dictado conforme a esta. La dificultad que aqueja el diseño institucional del Tribunal Superior Electoral justifica que se haya habilitado la revisión extraordinaria de sus decisiones ante el Tribunal Constitucional, tal y como lo establece o está establecido en la ley electoral y en la ley del Tribunal Constitucional. El derecho al sufragio, en su doble dimensión de elegir y ser elegido, necesita de protección ante el Tribunal Constitucional, porque sin ella solo mantendrá su eficacia el elegir, mientras que el ser elegido continuará siendo una promesa irrealizable o en una hipótesis no menos irritante, solo podrá ejercerse conforme a la voluntad omnímoda de los líderes de unos partidos políticos que se resisten a implementar la democracia interna y ante la posible impotencia de los órganos del sistema electoral. Se requiere, pues, un impulso pedagógico del Tribunal Constitucional que retroalimente desde arriba a la jurisdicción electoral para que ésta implemente desde abajo esos principios constitucionales. Ello, además, permitiría al Tribunal Superior Electoral quebrar con mayor facilidad la resistencia de los agentes políticos e imponerle los controles jurídicos que establece la Constitución. En el ordenamiento jurídico dominicano, el derecho al sufragio en su dimensión pasiva se ejerce por medio de los partidos políticos. Es decir, que estos constituyen los canales a través de los cuales los ciudadanos pueden postularse para un cargo de elección popular. Los partidos políticos pueden presentar candidatos propios o aliarse y coaligarse para presentar candidaturas comunes a una elección. La Constitución, entonces, del 2010 reconoció a los partidos políticos una capacidad de autoorganización que solo se encuentra limitada por la exigencia de garantizar la participación de los ciudadanos en los procesos políticos, entre otras, que ya hemos señalado anteriormente. Asimismo, le impone el deber
de respetar la democracia interna y la transparencia. Los órganos del sistema electoral tienen la facultad, en el marco de sus respectivas competencias, de fiscalizar o controlar que los partidos políticos cumplan con los fines sustanciales y límites procedimentales que le impone la Carta Magna. Pero el poder fiscalizador, en este caso del Tribunal Superior Electoral, no es absoluto. Primero, debe cumplir con los requisitos de legalidad y segundo, debe procurar una finalidad legítima que sea a su vez necesaria y proporcional, esto es, sea razonable de acuerdo a los principios de la democracia representativa. Para que el Tribunal Superior Electoral pueda anular una convención de un partido, debe de contar con un arsenal probatorio que acredite fehacientemente la violación de normas constitucionales, legales o reglamentarias, o bien que se ha incumplido con normas estatutarias que no pueden ser subsanadas. Decisiones como la anulación de una convención que afectan la autonomía de los partidos políticos deben contar con una motivación suficiente que permita a la ciudadanía verificar su razonabilidad. El Tribunal Superior Electoral debe entonces ponderar integralmente el material probatorio sometido a la controversia y se debe despejar cualquier duda en torno a la posible arbitrariedad de la decisión, porque lo que está en juego en la jurisdicción electoral es esencialmente la institucionalidad democrática. Es menester señalar que las imbricaciones constitucionales del sistema electoral imponen que se habilite la revisión constitucional de decisiones del Tribunal Superior Electoral que limiten, vulneren o restringen arbitrariamente el derecho al sufragio en su doble dimensión de elegir y ser elegido, y la prerrogativa de autoorganización que la Constitución reconoce a los partidos políticos. Una reforma del sistema electoral que no impacte la vida interna de los partidos políticos no sería otra cosa que un ornamento institucional o un ejercicio de erudición normativa que no producirá transformaciones reales a la administración del poder político. Por esto, la Constitución del 2010 constitucionalizó, reitero, los partidos políticos exigiéndole cumplir con funciones esenciales como garantizar la participación de los ciudadanos en los procesos políticos y contribuir a la formación y manifestación de la voluntad ciudadana y servir al bienestar colectivo. E igualmente, la Constitución dispone que el funcionamiento de los partidos políticos debe respetar la democracia interna y la transparencia. Y para garantizarlo, asigna al Tribunal Superior Electoral la competencia de resolver los diferendos que surjan a lo interno de esto. Pero no se prevé constitucionalmente un mecanismo administrativo de supervisión que posibilite una intervención de la Junta Central Electoral en los asuntos intrapartidarios. Corresponderá así a la Ley de Partidos Políticos establecer los mecanismos de fiscalización de la Junta Central Electoral en las contiendas internas de los partidos políticos. Esto tiene una gran relevancia y actualidad por cuanto la Junta Central Electoral no ha podido garantizar una fiscalización adecuada de las fuentes de financiamiento, debido especialmente a la carencia de un marco normativo e institucional que le posibilite esa tarea. Es por esto que la Constitución otorgó expresamente a la Junta Central Electoral competencia para velar
porque los procesos electorales se realicen con sujeción a los principios de libertad y equidad en el desarrollo de las campañas y transparencia en la utilización de financiamiento, reconociéndole además en el artículo 212, y este es uno de los grandes aportes de la Constitución del 2010, la capacidad de reglamentación autónoma en los asuntos de su competencia, y enfatiza en el párrafo 4 de dicho texto la facultad de reglamentar los tiempos y límites en los gastos de la campaña, así como el acceso equitativo a los medios de comunicación. Esa regulación constitucional supone un paso de avance para el fortalecimiento de los controles administrativos del gasto electoral y la transparencia de las fuentes de financiamiento, y además supera gran parte de las objeciones, ese es mi criterio, supera gran parte de las objeciones que se hicieron en el año 2007 al proyecto de reglamento de campaña electoral, actos de propaganda y usos de medios de comunicación. Porque ya no es posible alegar, a mi juicio, que la facultad reglamentaria de la Junta Central Electoral sea de carácter complementario, porque las nuevas disposiciones constitucionales le otorgan una capacidad reglamentaria autónoma en los asuntos de su competencia. Ello supone que la Junta Central Electoral no necesita de la previa habilitación legislativa, a mi juicio, para reglamentar los gastos de la campaña electoral y la transparencia en el financiamiento, porque son asuntos cuya competencia le ha sido expresamente atribuida por la Constitución del 2010. No ocurrió lo mismo con la facultad reglamentaria del Tribunal Superior Electoral, que quedó subordinada a la existencia de una ley que prediseñe los procedimientos de su competencia. Otra de las novedades que trae el texto constitucional del 2010 es la mención de partidos políticos, reitero. El mayor aporte constituye el establecimiento de un objeto y una misión social para las organizaciones políticas. El artículo 216 expresa que los partidos políticos tendrán como fines esenciales lo siguiente: garantizar la participación de ciudadanos y ciudadanas en los procesos políticos que contribuyan al fortalecimiento de la democracia, contribuir en igualdad de condiciones a la formación y manifestación de la voluntad ciudadana, respetando el pluralismo político mediante la propuesta de candidaturas a los cargos de elección popular, y servir al interés nacional, el bienestar colectivo y al desarrollo integral de la sociedad dominicana. Se introduce de manera implícita un control constitucional para la formación y permanencia de los partidos políticos, continuando así con la tendencia internacional de constitucionalizar el derecho electoral. Contamos, pues, con un sistema electoral circunscrito a un fin superior y a preceptos constitucionales que ahora cuentan con las herramientas para ser implementados. Me pregunto, si nos estamos encaminando a un estado donde el ordenamiento partidario responda a los intereses del pueblo, como el caso de la República Federal Alemania, donde el Tribunal Constitucional por 2 ocasiones ha declarado fuera de la ley a partidos políticos que atentan contra los fundamentos del orden jurídico, como fue el caso del Partido Comunista en la década del 50 y como fue más recientemente el caso del Partido
nacional democrático neonazi. La Constitución del 2010 ofrece reales controles para el sistema electoral y lejos de representar una vulneración de la democracia interna, ofrece una oportunidad real de que ésta se cumpla de manera integral y da lugar al diseño y reenfoque que urge al sistema de partidos dominicanos. Desde la FINJUS hemos estado siempre de acuerdo con que los textos legales no se deben de ser aprobados a la carrera. Sin embargo, en el caso de la ley de partidos políticos, es hora de cambiar. La ley de partidos ha entrado y salido del Poder Legislativo por más de una década. Actualmente contamos con un proyecto de ley que fue sugerido por la Junta Central Electoral y que desde la Fundación hemos venido trabajando y que hemos considerado que es muy bueno, perfectible, pero que es bueno. Desde la FINJUS hemos propuesto cambios relevantes que se encaminan a la institucionalización plena del sistema de partidos políticos para ver de qué forma estas instituciones se fortalecen y real y efectivamente se centran a implementar lo que es su verdadera misión. No es posible, porque no es posible, que los partidos políticos lo hayan invadido todo, absolutamente todo. Aquí inclusive para usted ser presidente del Colegio de Abogados, tiene que ser a través de un partido político. Para usted ser rector de la Universidad Estatal, tiene que ser a través de un partido político. Y eso le hace mucho daño a los partidos políticos, porque esos son espacios de otras organizaciones que en nada tienen que ver con los partidos políticos. Por eso la necesidad de una ley de partido y por eso valoramos como positivo los cambios que se le introducen a la Constitución desde el punto de vista de lo que tiene que ver con la Junta Central Electoral y todo lo que tiene que ver con el sistema electoral. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Vamos a dejar las preguntas para el final y vamos ahora a recibir a Flavio Darío, quien va a abordar el tema de la cláusula del Estado social y de derecho, ¿no? Democrático de derecho. Así que adelante. Muchas gracias, Ángel. Yo quisiera saber, en este grupo de personas, ¿cuántos no son abogados? No son. Como diría Sergio Tulio Castaño, ofrezco. No, lo digo porque realmente estamos en temas constitucionales, jurídicos, para los que si son abogados, pues obviamente están listos para hacer preguntas y expresar sus propias posiciones y demás. Entonces, vamos a ver cómo, primero yo soy breve y segundo, ayudamos a que los que no son abogados, no han estudiado Derecho, pues tengan la oportunidad de hacer preguntas también y se involucren en el debate. A mí me ha tocado, primero se habló de la justicia constitucional, de los avances y las limitaciones por el magistrado Hermógenes Acosta. Sergio Tulio Castaño Guzmán ha hablado sobre las disposiciones constitucionales en materia electoral, los órganos electorales y de los partidos políticos y los valores de la Constitución en esa materia. Y a mí me han pedido que hable sobre la llamada cláusula social, democrática y de derecho. ¿Qué significará eso? Bueno, yo trataré de decirlo en 2 o 3 minutos. Normalmente yo no hablo de este tema, en los temas constitucionales a los que más me dedico, pero Ángel Cano me convenció de que sí lo hiciera, y aquí estoy. Hay un artículo en la Constitución, que es el artículo 7, que yo quería controlarme con el reloj, pero el reloj no se quiere dejar poner tranquilo ahí. Vamos a ver, ojalá sobreviva. Hay un artículo en la Constitución, que es el 7, que dice: la República Dominicana es un Estado social y democrático de derecho. Y sigue diciendo: organizado en forma de república unitaria, fundado en el respeto de la dignidad humana, los derechos fundamentales, el trabajo, la soberanía popular y la separación e independencia de los poderes públicos. Quedémonos solamente con la primera línea y media.
la República Dominicana es un Estado social y democrático de derecho. Sobre eso, sobre esas 5 palabras, es que el coordinador de este evento me ha pedido que hable. ¿De dónde viene eso y a dónde nos coloca eso en la Constitución? ¿Y qué relevancia puede tener eso? Básicamente, para resumir, porque la Constitución obviamente no es un libro de texto y por tanto no define, eso incluye, al decir Estado social, democrático y de derecho, si lo vemos empezando por lo del medio democrático, quiere decir que el Estado está sustentado en la soberanía del pueblo, en el autogobierno del pueblo, las autoridades son electas democráticamente, obviamente de una forma republicana, lo que quiere decir que no hay ninguna autoridad que viene por herencia, por derecho propio, es decir, el principio democrático. De derecho quiere decir que hay, el Estado se rige en base a la primacía de la ley, el principio de la legalidad, el respeto a los derechos fundamentales, que muchos asocian a lo que se llama la tradición liberal. Lo democrático es la tradición democrática y la parte que dice de derecho a la llamada tradición liberal. La primera parte, Estado social, quise dejarlo de último a propósito, porque llegó de último en el desarrollo del pensamiento, pero en el texto suena más bonito decir Estado social, democrático y de derecho que decir Estado democrático, de derecho y social, no sé por qué. El Estado, la parte social quiere decir que además de el ejercicio democrático, además de los derechos individuales, están los derechos económicos, sociales, la dimensión social del Estado. Ahora, ¿de dónde viene eso? La historia, según la cuentan los críticos del liberalismo, básicamente se resume a lo siguiente. Lo primero que vino fue el liberalismo, es decir, el respeto a los derechos de la persona, principalmente el derecho a la propiedad, el derecho o la libertad y la vida, especialmente en el pensador John Locke, que es, digamos, un paradigma en el pensamiento liberal, pero que ese modelo mostró su deficiencia porque solo se preocupaba por lo individual y que, por tanto, dejaba sin abordar determinadas cuestiones fundamentales del ser humano. Segundo, vino la etapa, sobre todo a principios del siglo XX, de la universalización del sufragio, la expansión de los derechos y, por tanto, se incorporó el concepto democrático. Es decir, se expande de una visión estrictamente individualista, un sistema jurídico para proteger los derechos de propiedad de los individuos, se expande el concepto de participación política. Y entonces se dice, en tercer lugar, que ante la revolución industrial, los cambios en el capitalismo, se produce la necesidad de que el Estado dé respuesta a nuevas demandas, sobre todo de los trabajadores, producto de la sindicalización, de la urbanización, etc. Y en Europa Occidental principalmente, los países escandinavos, pues, desarrollan un esquema socialdemócrata que incorpora un concepto de mayor intervención del Estado para dar respuesta a esas demandas sociales. Yo pienso, obviamente, normalmente esta historia se cuenta así, yo lo estoy haciendo muy resumido, muy telegráfico, como decía un profesor mío. Me parece un poco caricaturesca, porque tal vez yo, que me sitúo desde una perspectiva filosóficamente, tengo elementos de los tres, pero quizás soy principalmente liberal, entiendo que es una caricatura decir que el liberalismo lo único que hizo fue atender a los derechos de propiedad de las personas y que el modelo político y jurídico que concibió solo se refirió a eso. Quien se lee detenidamente el segundo tratado del gobierno civil de John Locke se dará cuenta de su gran preocupación. Su gran preocupación obviamente era un gran escepticismo y desconfianza frente al poder del Estado, porque en la tradición liberal se entiende que el Estado, el poder como tal, por su propia naturaleza, como decía o dijo James Madison, tiende a extenderse, tiende a abusar y por tanto hay que buscar los mecanismos para contenerlo. Y por tanto la tradición liberal, a lo Locke, incluía no solamente la protección de la propiedad, sino también una concepción de división del poder, de una fuerte
presencia del principio de que el gobierno debe ser de leyes y no de los individuos para reducir la arbitrariedad y el abuso, de modo que tenemos en esa tradición unos aportes que la tradición progresista ignoró o rechazó o repudió y se desconectó de esa tradición lamentablemente. De esa perspectiva, además, desde el punto de vista práctico, cuando uno se lee, por ejemplo, luego que se aprueba la Constitución norteamericana, cuando 2 años después se agrega lo que se llama el Bill of Rights, que son las primeras 10 enmiendas, no es verdad que solo se preocupó por los derechos de propiedad. Todo lo que nosotros conocemos como derechos individuales, como la libertad de conciencia, la libertad de expresión, la libertad religiosa, la separación de la Iglesia y el Estado, todo lo que constituye lo que es el Estado liberal estaba ya plasmado en las primeras enmiendas de la Constitución norteamericana. De modo que no es cierto que solo se preocupó por los derechos de propiedad. Lo segundo es que, entonces, ciertamente, históricamente hay que reconocer que originalmente la democracia era restringida porque el voto no era reconocido universalmente. Las mujeres no votaban, o solo votaban los propietarios, o los hombres, o los oficiales públicos, etc. Luego vino una demanda por la igualdad de todos que se fue expandiendo, como dijo Tocqueville, cuando el principio de igualdad tiene una fuerza extraordinaria que penetra todas las esferas y se expande la reivindicación por la igualdad. Entonces la tradición democrática obviamente reivindica ese elemento. Entonces viene la tradición de lo social. El concepto de Estado social, democrático y de derecho se da principalmente en el contexto alemán, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Es precisamente un esquema de superación de un capitalismo que se estaba transformando, pero también de respuesta a un socialismo al estilo del modelo soviético que se estaba construyendo. Y se incorpora ese concepto del Estado social y democrático de derecho. Un autor llamado Hermann Heller es el que introduce el concepto como tal. Y en la denominada República de Weimar es donde se da figura constitucional a estas ideas. ¿Qué significa lo social? Bueno, ya en contraposición a la perspectiva liberal de que respecto del Estado había que tener cuidado, había que tener suspicacia, había que tener desconfianza, y que por tanto a ese Estado había que limitarlo, había que contenerlo, la tradición del Estado social, democrático y de derecho dice, no, el Estado tiene un papel que jugar. El Estado no solamente hay que contenerlo, sino que al Estado hay que invitarlo para que tenga acciones positivas a favor de las comunidades, de los trabajadores, que dé respuesta a los problemas sociales que el mercado, la propiedad privada por sí sola no podían tener. Entonces, lo que demanda eso es un tipo de Estado más intervencionista, con una fuerte base impositiva para dar respuesta a las demandas sociales. A mí me llama la atención a veces que personas que defienden el Estado social, democrático y de derecho luego se oponen a reformas impositivas que tienden a fortalecer la capacidad del Estado para dar respuesta a estos problemas. Ahora, ¿cómo se manifiesta esto en la Constitución Dominicana? ¿Cómo se manifiesta? Bueno, ya le leí el artículo 7 que establece la cláusula social, democrática y de derecho como tal. El artículo 8 de la Constitución, que es el siguiente, también habla de ese papel del Estado para garantizar la realización de los derechos de las personas en su sentido más amplio y incorpora el concepto de progresividad, es decir, un concepto de que de la mano del Estado, las personas, nosotros, estamos supuestos a ir realizando, digamos, los objetivos de educación, salud, seguridad social, vivienda, trabajo, etc. Y el artículo 39.3 de la Constitución, el artículo 39.3, lo voy a leer rápidamente porque nos puede dar una pista de cómo se concibe el Estado. Dice el 39, numeral 3, el Estado debe promover las condiciones jurídicas y administrativas para que la igualdad sea real y efectiva. Fíjense ustedes, real y efectiva, así que no sea solamente una igualdad legal, y adoptará medidas para prevenir y combatir la discriminación, la marginalidad, la vulnerabilidad y la exclusión. Entonces, a partir de ese marco del artículo 7, el artículo 8 y el artículo 39
punto 3, se redefinen los conceptos de los derechos fundamentales. Las constituciones anteriores, sobre todo la del 66, tenía una enumeración de los derechos individuales, de los derechos civiles y políticos, derecho a elegir y ser elegido, la libertad de conciencia, libertad religiosa, etc., los tradicionales derechos civiles y políticos. Tenía algo de los derechos sociales, pero muy precariamente. Sin embargo, la nueva Constitución define entonces los derechos fundamentales de manera más amplia. Lo divide en 4, los derechos civiles y políticos, que son los más tradicionales: derecho a la vida, la dignidad humana, la igualdad, la seguridad personal, el derecho al desarrollo de la personalidad, a la intimidad, al honor personal, conciencia y culto, tránsito, asociación, reunión, expresión y difusión del pensamiento. Es decir, crea un bloque de derechos individuales, que son los derechos civiles y políticos. Luego crea otro bloque, que son los derechos económicos y sociales. Y ahí entonces se incorporan los derechos a la vivienda, salud, seguridad social, trabajo, educación. Viene otro bloque, que son los derechos culturales y deportivos. No quiero ponerme a describirlo en este momento. Y luego tiene un cuarto bloque que llama los derechos colectivos y del medio ambiente. Los llamados derechos colectivos y también intereses difusos. Es decir, la Constitución Dominicana incorpora un concepto que no estaba en la Constitución anterior, en la que se pueden activar, legitimar acciones ante la justicia para defender intereses difusos. Por ejemplo, intereses colectivos, derechos colectivos, es cuando hay una entidad colectiva, un sindicato, por ejemplo, que demanda, actúa en función de intereses que son comunes a sus miembros. Intereses difusos, imaginemos un caso típico, medio ambiente, hay un daño causado por una industria, por una contaminación. Esta comunidad que está aquí no somos parte de ninguna organización, pero todos que somos de esta comunidad, por ejemplo, vivimos cerca, nos hemos afectado y podemos constituirnos en un ente colectivo alrededor de un interés que es difuso, porque compartimos un daño que no ha causado un determinado daño ambiental, valga la redundancia. Entonces, a partir del concepto de Estado social, se amplían los derechos, la Constitución los plasma, y entonces tenemos una visión mucho más amplia de los derechos de las personas, que ya no se reduce a lo individual, sino que se amplía a lo económico, social, deportivo, cultural, y lo colectivo y lo difuso. Eso plantea 3 cuestiones que yo brevemente voy a mencionar. Esa acción positiva del Estado en la búsqueda de la realización de esos objetivos de orden económico y social plantea un problema fundamental. Y el problema fundamental es la financiación. Es decir, cómo el Estado financia la realización de esos objetivos. Nosotros estamos adoptando esta Constitución con este modelo en un momento en que precisamente aquellos que lo concibieron, aquellos que lo fundaron y lo llevaron a la práctica, están en una crisis que no saben qué hacer con ese Estado. Es decir, los europeos hoy día, especialmente España, Italia, Portugal, Grecia, Francia viene en el camino, en menor medida Alemania, y otros países, en menor medida obviamente en los países escandinavos, hoy día hay un serio problema de cómo financiar todos esos objetivos que el Estado se planteó en lo que respecta a cuestiones, digamos, sociales, seguridad social, salud, educación, etcétera, para las personas. Y entonces ahí viene la relación entre la base impositiva del Estado, la capacidad del Estado para dar respuesta, cuando se agota la capacidad impositiva porque las poblaciones se hacen viejas, el Estado se comienza a endeudar, y cuando se comienza a endeudar entonces tiene que pagar las deudas, y ahí viene un tranque sumamente importante. Entonces nosotros estamos incorporando un modelo en un momento en el que realmente el modelo ha entrado en crisis. A lo que nosotros respecta, el modelo no ha entrado en crisis porque no lo hemos puesto en vigencia. El desafío es ver si realmente nosotros vamos a ser capaces de construir esto, no solamente describirlo en la Constitución, sino llevarlo a la práctica. El segundo temita que se deriva de esto es que el Estado ya no es un Estado que se pone a observar, el de la mano invisible, que se pone a observar solamente para garantizar la propiedad o la libertad de los individuos, sino que tiene una fuerte capacidad regulatoria de la economía. Una regulación que se manifiesta en diferentes ámbitos, en los servicios públicos, por ejemplo. Es decir, en un Estado que, si bien la Constitución pone límites a la capacidad empresarial del Estado,
No, sin embargo, solo pone en lo que tiene que ver con la regulación del mercado y de la economía en sentido general. Y el tercer y último punto que voy a comentar es si esos derechos económicos y sociales, esos otros derechos que no son los estrictamente individuales, los clásicos, son justiciables o no. Es decir, hasta qué punto podemos nosotros llevar ante un tribunal a que el tribunal ordene, por ejemplo, al Estado que invierta en determinadas cuestiones para que pueda cumplir con lo que dice la Constitución en materia de educación, en materia de salud, en materia de seguridad social, en materia de vivienda. Y eso plantea un reto del mayor orden al Tribunal Constitucional. Todavía no se ha llegado a ese punto, pero la experiencia comparativa, la experiencia comparada, nos dice de la gran tensión que hay entre lo que se plasma en la Constitución o las demandas de la sociedad a partir de los derechos reconocidos en la Constitución y la capacidad de respuesta que se pueda dar desde la esfera judicial, particularmente del Tribunal Constitucional, para inducir, obligar al Estado a que haga determinadas cuestiones. Para cumplir, por ejemplo, exclusiones de segmentos de la población que se sienten vulneradas o excluidas. Imaginémonos, un ejemplo que se me ocurre ahora mismo, en pacientes del SIDA que no tienen acceso al medicamento porque sencillamente no hay fondos suficientes. ¿Hasta qué punto podemos considerar que el tribunal debe ordenar al Ministerio de Salud Pública o al Estado en sentido general que deje de invertir, por ejemplo, en construir un hospital para que le compre las medicinas a esos pacientes excluidos? Entonces se plantea lo que se llama el gobierno de los jueces, cuando los jueces tratan de inmiscuirse en ya políticas públicas con la idea de llevar a cabo lo que por el proceso democrático normal no se ha podido llevar a cabo. De modo que eso plantea un reto de la mayor envergadura. Los partidarios fuertes del Estado social, democrático y de derecho, evidentemente que defienden la justiciabilidad plena de estos derechos. Otros, entre los que me encuentro yo, pues tendemos a ver esto con un poco más de cautela y tratamos de un poco de retorcer lo que dice la Constitución y plantearlo más bien como objetivos programáticos, que si bien es cierto que el Tribunal Constitucional y la justicia están llamados a jugar un cierto papel, en último término es el proceso democrático, los órganos de representación del pueblo, lo que mediante apropiaciones presupuestarias, mediante políticas públicas, mediante acciones del Estado, están llamadas a construir y materializar estos derechos que están plasmados en la Constitución. Muchas gracias.